Shalom familia, gracias por unirse, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden, estamos haciendo el estudio del Tratado Midot, vamos por la clase número 6, así que bienvenidos. Los invito a aquellos que se unen por primera vez a estas clases del Tratado Midot para aprender más del templo, que vayan y vean los estudios anteriores, las clases anteriores, para que podamos seguir una continuidad y también vayan ustedes aprendiendo los conceptos que vamos viendo en cada una de las clases que nos permiten conocer el diseño del templo y con eso hacer conexiones en las escrituras, principalmente en los escritos del primer siglo. Así que familia, vamos a continuar. Recuerden que la última vez estuvimos hablando un poquito sobre la puerta Nicanor, sus dimensiones, el material. Les voy recordando familia para que vayamos también teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo anteriormente. Bien, vimos también que estas paredes en donde estaban las puertas Nicanor, por ejemplo, era una pared tan grande que había dentro de esa pared, habían dos cámaras y descubrimos para qué servían cada una de las cámaras y cómo era la función y quiénes trabajaban ahí. Bien, pero bueno, hoy vamos a continuar. Recordamos que vamos por el capítulo 2 del Tratado Tamid y continuamos en el párrafo número 6. Miren, en este párrafo hay mucha información que necesitamos analizar, que necesitamos ir poco a poquito, familia. Y les invito, familia, antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, familia, para que ustedes puedan también aprender mucho más del templo. Nuestro hermano Rico ya ha preparado 3 cursos completamente en español del templo, el 101, 102 y 103, que nos van a servir para poder profundizar más lo que estamos viendo en cada estudio que hacemos del templo, familia. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros ahora es a carácter de introducción, algo introductorio al tema del templo. Ya después nuestro hermano Rico ya lo ha hecho un poco más profundo, así que puedan ir y poder estudiar y profundizar en algunos temas y aspectos del templo que nos van a ayudar también a entender mucho mejor las escrituras. Y no solo eso, sino que también puedan participar del discipulado de los del camino, ser parte de los del camino y poder, cada vez que estudiemos las escrituras, poder conocer el contexto bíblico, familia. Y eso es de gran bendición. Así que, familia, los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Les voy a dejar el enlace aquí abajito para que puedan ir, suscribirse y todos juntos seguir aprendiendo sobre el templo. Bien, anuncio aparte, vamos a iniciar con nuestro recorrido en el templo. Bien, vamos a ir a la app del templo. Recordemos que ya habíamos cubierto el atrio de las mujeres, vimos sus cámaras, sus dimensiones, vimos también con respecto a esta puerta que estamos viendo aquí, la puerta Nicanor, el uso que tenían las dos puertas que acompañan a la puerta Nicanor. Vimos que la del lado sur no se conocía la función, pero la que está del lado norte, justamente la que estamos viendo aquí, habían varios rituales que se hacían o varios, podemos decir, procesos o protocolos en el templo que se realizaban en esta puerta. Bien, y también vimos dos cámaras que estaban dentro de esta pared, por lo cual vemos que estas paredes eran bastante amplias. Bien, vamos a continuar con el tratado, continuamos Midot, capítulo 2, párrafo 6. Así que los invito a que busquen su tratado. Si no lo tienen, por favor envíenos un mail. Aquí abajo en la cajita de descripciones en el video está el mail en el cual ustedes pueden solicitarnos que les enviemos el tratado Midot y un planito del templo para que ustedes puedan en cada estudio ir siguiendo la lectura del tratado Midot y también poder ir marcando en su mapa, en el planito que les vamos a entregar, cada lugar que vamos visitando. ¿Por qué? Porque esto es de gran ayuda, familia, para que ustedes puedan aprender mucho más fácil, mucho más práctico, porque tenemos algo visual que nos va a ayudar a tener así como una ayuda a memoria va a ser, familia. Así que los invito y tiene un propósito eso, como les digo, para que sea una ayuda de memoria, para que cuando leamos las escrituras y tengamos el planito a mano, ya el vocabulario nos va a llevar al plano y el plano, ok, esto está sucediendo aquí. Entonces, esa es la idea, familia. Bien, para que podamos aprender y hacerlo de una forma lúdica, una forma didáctica, que realmente podamos aprender y que no haya excusa, familia. Recuerden que nosotros estamos tomando como base bíblica los textos de Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 12. En la profecía de Ezequiel dice que, casa de Israel, si realmente te arrepientes
de todos tus pecados y te avergüences. Estoy parafraseando, familia. Estudia la casa, estudia el plano de la casa, las entradas, las salidas, las dimensiones. O sea, es nuestro deber y es un mandamiento aparte, familia, de estudiar el templo. Recuerden que en Éxodo se nos dice que no, tenemos que construir un santuario para el Eterno. Y si eso es un mandamiento, familia, está dentro de los mandamientos del Eterno, es porque necesitamos levantar un templo, un santuario para el Eterno, y tenemos que conocer el modelo. Y por eso le estamos dedicando tiempo a poder estudiar el diseño, el modelo. Y en estas 6 clases hemos hecho conexiones bastante importantes con los escritos del primer siglo, y también hemos aprendido algunos principios que el diseño del templo nos enseña y que podemos poner en práctica en nuestra vida. Así que, por favor, estudiemos, sigamos aprendiendo del templo. Así que vamos a continuar, vamos a volver al app del templo y vamos al Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 6. Habíamos ya hablado sobre, nos habla al principio del verso 6 del capítulo 2, principalmente nos está hablando del atrio de las mujeres, y después nos habla de que había un sector donde cantaban los levitas y en donde guardaban sus instrumentos, que ya lo vimos en la clase pasada, y continúa ahora hablando de lo que hay detrás de la puerta Nicanor, o sea, justamente en donde estamos nosotros parados, en este sector. Nos va a describir ahora todo lo que estamos viendo con lujos de detalle, o sea, nos va a dar las medidas, el propósito de cada uno de estos lugares, quiénes van a estar ubicados en cada uno de estos lugares, y es algo que vamos a ir descubriendo. Vamos a leer la Mishnah y vamos a marcar algunos precedentes bíblicos, familia, porque lo que estamos viendo dentro del modelo del templo también se encuentra dentro de las escrituras. Y dice, el atrio de Israel tenía una longitud de 135 codos por 11 de anchos. El atrio de los sacerdotes tenía asimismo 135 codos de largo por 11 de ancho. Ok, nos está hablando que en este lugar, que esto se llama el Azará, que es un patio, podríamos decir, principal del templo, que está compuesto, o sea, el Azará va desde la puerta del Ulam, allá en donde estamos viendo el velo, hasta la puerta Nicanor. Todo esto que estamos viendo aquí, todo este patio que estamos viendo aquí, se llama el Azará. Tiene un nivel de santidad un poco más alto de lo que es el atrio de las mujeres. Y aquí, como vamos a ver, no todo el mundo podía entrar. Habían algunas restricciones. Por ejemplo, nos menciona el atrio de Israel. Este sector estaba dividido en 3 partes. Tenemos la primera parte que nos menciona es el atrio de Israel, que es este atrio que estamos viendo aquí, familia, que se extiende 135 codos desde norte a sur y 11 codos de este a oeste. Bien, o sea, así son 11 codos y así de largo, como estamos viendo, ahora estamos viendo desde desde el norte a sur, mide 135 codos. Hoy vamos a hacer un poco de matemática, familia. Hoy va a ser una clase de matemática, familia. Así que vamos a repasar. Familia, en el chat, quiero que participemos en el chat para hacerlo un poquito más didáctico, familia. Vamos a hacer lo siguiente. Familia, ¿se recuerdan cuántas unidades o cuántos codos existían de construcción en el diseño del templo? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos eran los codos que teníamos? 3 codos, exactamente, muy bien, 3 codos, en donde uno era el codo real, y ese era el codo estandarizado, la unidad de medida estandarizada para cualquier construcción regular. Después había un codo de 5 palmos, o sea, de 5 unidades de palmos, y otro que era de 6 palmos. Ok, ahora yo quiero preguntarles lo siguiente, familia. En este atrio, en el atrio de Israel, dice que mide 135 codos de norte a sur y mide 11 codos de este a oeste. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los 3 codos se usó en esta construcción para medir estos? A ver, 6 amot, 6, ok. Muy bien, familia, muy bien, el de 6 amot. ¿Por qué?
Porque mientras más alto el nivel de santidad en la construcción del templo, vamos a ver que se usa una unidad de medida más grande. Y esto nos determina el nivel de santidad en donde estamos parados. Entonces, ahora que ya tenemos este conocimiento, vamos a hacer un poco de matemática, familia. Dice que este sector, el atrio de Israel, mide 135 codos por 11 codos. ¿A cuánto equivalía un tefajim? Perdón, ¿a cuánto equivalía un codo de 6 palmos, de 6 tefajim? Es aproximadamente 58,57 centímetros. Muy bien, hermana, muy bien, excelente. Están haciendo la tarea. Muy bien, familia. Me alegra muchísimo que estemos estudiando el templo y que todos estos conceptos los vayamos aprendiendo. Entonces, vamos a multiplicar 135 codos por 58,57 nos da aproximadamente 79 metros. O sea que este atrio de Israel, este sector que se llama el atrio de Israel, de norte a sur, medía 79 metros por 11 codos, que el 11 codos por 58,57 centímetros son aproximadamente 6,40-45 metros. O sea, tenemos un lugar donde se iban a parar, en este caso dice Israel, y eso es bien interesante, pero bueno, aquí es un lugar donde va a estar ocupado por personas que tiene una dimensión de 79 metros de largo por casi 7 metros, 6 metros y medio de ancho. Bien, o sea que tenemos esta dimensión de este a oeste, 6 metros como 40, 45 y 79 metros de norte a sur. Bien, o sea, miren las dimensiones, familia, las dimensiones de este lugar. O sea, era grande, era un sector grande, ¿bien? Dice que también nos menciona en el Tratado Midot que no solo está este atrio de Israel, sino que también se encuentra el atrio de los Kohanim, el atrio de los sacerdotes, que tenía asimismo 135 codos de largo por 11 de ancho. Los extremos de las piedras talladas señalaban el límite entre el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes. Ok, miren lo que nos está relatando ahora. Miren, este es el atrio de Israel, que va desde la puerta Nicanor hasta este primer escalón que estamos viendo. O sea, hasta aquí son los 11 codos. Exactamente, es este pasillito que estamos viendo acá, que se extiende de sur a norte. Bien, ubiquémonos siempre en la geografía. Bien, allá está el norte, donde se encuentra la cámara que dice Beit Hanisot, y al sur se encuentra la cámara Beit Aptinas o Lizcah Hagasit, que es de la piedra labrada. Bien, siempre tengan estas ubicaciones, después ya vamos a ver cada uno de estos edificios, pero es importante, familia, que nos aprendamos la geografía del templo. Bien, nos menciona que también hay un sector que mide lo mismo de los Kohanim. Hay una división entre el sector de Israel y de los Kohanim, que son estas escaleras. Que el Tratado Midot, capítulo 2.6, nos menciona que hay una elevación entre este atrio y el atrio de Israel, que es justamente este sector que estamos viendo acá. Miren, esto que estamos viendo acá. Este es el de los Kohanim. Este es el sector de los Kohanim, que va desde también norte a sur, de este a oeste, y mide exactamente lo mismo que el atrio de Israel. Pero hay una diferencia de elevación, que es a través de estos escalones, de 2 codos y medio a 3 codos. Bien, entonces acá ya vamos aprendiendo. Y dice que habían algunos marcadores de separación. Entonces estamos viendo que tanto el atrio de Israel como el atrio de los Kohanim, que es este sector que estamos viendo acá, desde ese dintelcito que vemos ahí, esa elevación que hay ahí, hasta este, podemos decir esta viga que vemos ahí, como ese sobrenivel que estamos viendo ahí. Ese es el atrio de los Kohanim, de los sacerdotes. Pero este sector vamos a ver que está dividido en tres. Tenemos este sector que es el de los Kohanim. También vamos a ver que hay 3 sectores adicionales, que es el altar, el sector de donde se hacía la ejecución del animal para las ofrendas, y las mesas y los postes en donde se hacía
el desmembrado o el desposte de los animales y prepararlos para presentarlos en el altar. Todo esto, la función de todas estas áreas del altar, cómo funcionaba el altar, cómo funcionaban estos aros que estamos viendo ahí y las mesas, lo hemos profundizado un poco más en lo que es el Tratado Tamid, un estudio que ya hicimos anterior a este del Tratado Tamid, que también les voy a dejar en la descripción del video el link de la lista de reproducción para que lo puedan ver y analizar y poder ver cómo funcionaba este sector en particular del atrio de los Kohanim. Bien, que incluía el altar, el lugar donde se hacía el degollamiento del animal y el preparado del mismo. Bien, y aquí era un sector, este sector que se llama atrio de los Kohanim, que estamos viendo aquí, que mide igual que el de Israel, era un sector donde podían estar los sacerdotes mientras no estuvieran haciendo las tareas en el altar. Recuerden que en el Tratado Tamid no todos hacían al mismo tiempo las tareas, sino que se escogía por sorteo quienes hacían el degollamiento, quienes desmembraban, quienes tomaban las piezas y las ponían en el altar y sucesivamente así hacían con todas las tareas, al igual que la limpieza de lo que era el altar del incienso y también las cenizas o las brasas del altar que estamos viendo aquí afuera. Bien, entonces estamos viendo que nos está describiendo este sector, nos está hablando de que tenemos dos sectores bien marcados, que es el atrio de Israel y el atrio de los Kohanim, que está separado. Hay algunos detalles que nos van a dar una separación. Y nos menciona que hay, al finalizar, vamos a dirigirnos por acá. Miren, familia. Acá, en esta pared, miren este pequeño detalle. Hasta aquí podían llegar los que podían estar aquí en el atrio de Israel. Pero si ven esto que está acá, miren, familia. Esto que justamente... Me voy a acercar un poquito más. Esto que está acá arriba mío. Esto de acá. Esto de acá se llama... Esto es más que nada como un marcador visual para indicarle a las personas que de este marcador solamente podían pasar hacia aquel lugar, solamente podían pasar los Kohanim. Nadie más. De este marcador para este lado podían estar los levitas y los que tenían que estar, ya vamos a ver quiénes eran los que tenían que estar en el atrio de Israel. O sea, todos los que estaban en el atrio de Israel podían llegar hasta este marcador. No lo podían cruzar, porque solamente de ese marcador para este lado, solamente podían estar los Kohanim, los sacerdotes. Miren, habían puntos en donde se nos marca hasta dónde yo podía llegar en el templo, hasta qué punto las personas podían llegar, y eso es algo que también vamos a ir viendo, quiénes podían entrar hasta el atrio de Israel. Pero más allá no podía pasar más que nada los sacerdotes. Ellos eran los únicos que podían pasar. Y esto es bien interesante porque ahora nos damos cuenta que es lo necesario que es estudiar el templo, familia, de conocer el diseño, las leyes del templo, porque no vamos a andar en el templo cuando se levante el templo y tengamos que ir a presentar nuestras ofrendas, no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que hay un protocolo, hay un proceso, hay lugares que vamos a poder entrar, hay lugares comunes y hay lugares que están apartados solo para personal exclusivo, podemos decir. Bien, o personal autorizado, bien. Entonces, tenemos que conocer hasta qué punto yo puedo llegar, hasta qué punto yo estoy autorizado a llegar hasta ciertos sectores del templo. Y por eso es interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Alguien que cruza y no está autorizado a cruzar hacia el otro lado es culpable de su propia muerte. ¿Por qué? Porque está profanando, está usurpando la autoridad de alguien que no le corresponde. Bien, imagínense que yo no soy un Kohanim. Yo soy un hombre de Israel y se me ocurre cruzar por acá. Automáticamente mi sangre corre por mi culpa. Yo soy culpable de mi muerte. ¿Por qué? Porque hay un marcador, hay una advertencia que me dice no cruces. Yo debo conocerla porque recuerden, Ezequiel capítulo 43 nos dice estudien el diseño del templo. Entonces si yo lo conozco, yo sé que no lo voy a cruzar. Entonces ahí un detallito del por qué es importante estudiar el templo, familia. Y esto también nos da muchos principios a la hora de aplicarlos a nuestras vidas. Bien, entonces vamos a continuar con la lectura de lo que es
el Tratado Midot. Dice, capítulo 2, párrafo 6, hablamos del atrio de Israel, hablamos del atrio de los Kohanim, que hay unas piedras talladas, que es lo que acabamos de ver, que hacen como límite entre el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes. Rabí Eliezer ben Jacob, miren familia, este rabino no es un rabino. En sí, todos los que dicen la Mishnah, como cuando leemos la Mishnah en las traducciones al español principalmente, dice que son el Rabí Eliezer ben Jacob. En sí no eran rabinos. Los que escriben la Mishnah son sacerdotes. Sacerdotes que están documentando lo que sucede puertas adentro del templo. Son testigos oculares. Y por eso estamos usando la Mishnah para estudiar el templo. ¿Por qué? Porque esto es un documento académico podemos decir, de primera clase o podemos decir de mucha importancia porque está redactado por testigos oculares. Bien, por gente que está viendo, son testigos que van documentando lo que ven. Entonces, este Rabí Eliezer ben Jacob era un sacerdote que estaba, y mejor dicho, era contemporáneo en el primer siglo, en la época de Yeshua el Mesías. Bien, y vemos que Rabí Eliezer es uno de los principales autores del Tratado Midot. Así que esto está escrito por un sacerdote del primer siglo que está describiendo lo que ve y documentando, bien, para generaciones futuras como nosotros que estamos estudiando y saber qué es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque mucha de esta información no está explícitamente en la Biblia. Va a haber vocabulario que lo podemos asociar con esto, pero si yo no conozco esta evidencia, no voy a entender cuando la Biblia hable del templo, ¿bien? Entonces vamos a volver al app. Dice que Rabí Eliezer ben Jacob dice que había una grada de un codo de altura sobre lo que estaba colocado el estrado y que tenía otras 3 gradas de medio codo cada uno. Resultaba, pues, que el atrio de los sacerdotes era 2 codos y medios más altos que el atrio de Israel. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿De qué detalles nos está hablando? Es de esta pequeña, podemos decir, elevación que vemos. Miren, acá al costadito, si vemos acá, justamente acá arriba, ¿ven esto acá? Esta pequeña parecita que estamos viendo acá es lo que nos está describiendo Rabí Eliezer ben Jacob, que era también un punto en donde indicaba que los que podían pararse en estos 3 escalones que dan una elevación de 2 codos y medios, no podían pasar hacia este lugar. No podían pasar acá. ¿Por qué, familia? Porque acá solamente podían estar los sacerdotes. Ya vamos a saber quiénes podían estar acá en las escaleras. Pero los que estaban acá no podían cruzar hacia acá. No podían pasar de ese dintel, no podían pasar de esa elevación, porque también ellos serían culpables de muerte, porque ellos estarían usurpando la posición de un sacerdote. ¿Bien? Entonces, son detallitos que nos menciona. Nos menciona entonces ahora de que Rabí Eliezer, que tenemos 135 codos por 11 codos el atrio de Israel, el atrio de los Kohanim también, igual, 135 codos por 11 codos de ancho. Después nos menciona que hay una elevación entre ambos de 2 codos y medios. O sea que ahí vamos sumando codos. Y nos dice que hay este pequeño, también esta línea, este pequeño, podemos decir, esta pequeña elevación, que también sirve como separación entre los escalones y el atrio de los Kohanim, y también entre el atrio de Israel y los atrios de los Kohanim. Todo el atrio tenía, miren, dice que todo el atrio, todo este sector que se llama el Azará tenía una longitud de 187 codos de largo por 135 de ancho. O sea, que es desde el velo hasta la puerta Nicanor. Dice que tenía 185, perdón, tenía 180, por que lo tengo aquí anotado, 187, no 185, 187 codos por 135 codos de norte a sur. Bien, o sea, miren lo grande que es esto. Así que ahora vamos a hacer matemáticas de nuevo, familia. Vamos a hacer, ahora, recordemos que entonces todo lo que está hablando aquí en codos, los codos que se están mencionando ahora aquí en esta parte de la construcción del templo, estamos hablando del codo de 6 tefajim, de 6 palmas de mano.
Bien, que equivalen a 58,57 centímetros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos? Vamos a pasar esto a metros. ¿Cuántos metros mide el azará, este patio, desde el velo hasta la puerta Nicanor? Nos menciona que tiene 187 codos. Eso es lo que mide. 187 codos por 58,57 centímetros son 109,52 metros. Miren lo grande que es este sector del templo. Es inmenso, familia. Es 100 metros, 110 metros aproximadamente hay entre el velo y la puerta Nicanor. Ahora, desde el sector norte hasta el sector sur, que son 135 codos, son 79 metros. O sea que tenemos una dimensión, este patio tenía unas dimensiones de 109, casi 110 metros de largo por 79 metros de ancho. ¡Wow! Es enorme. Ya ahora tenemos una dimensión de la estructura y la dimensión del templo, familia. Era una estructura magnífica. Era imponente, era enorme todo. Ahora entonces entendemos que el altar va a ser también algo bien grande, familia. Y algo bien particular del altar es que se usaron 2 unidades de medida para la construcción del mismo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que nos vamos a detallar principalmente en el sector que nos falta ahora medirlo, porque no tenemos las medidas. Nos falta medir este sector, pero ya vemos que el altar va a ser a unas dimensiones realmente magníficas, familia. Bien grande va a ser el altar. Y ya les voy adelantando que fue construido con 2 unidades medidas distintas. Bien. Ahora la pregunta es, ¿sabemos cuánto mide el atrio de Israel? Sabemos cuánto mide el atrio de los Kohanim y sabemos aproximadamente que estas escalinatas, que nos dan una elevación de 2 codos y medios, aproximadamente están midiendo eso, entre 2 codos y medio, 3 codos, podemos redondearlos para hacer un número más redondo, ¿bien? Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuánto mide desde el atrio de los Kohanim, o sea, desde acá donde estamos parados, hasta el Ulam, hasta donde está el velo? A ver, familia, vamos a hacer un poquito de matemática. Hoy vamos a hacer matemática, familia. ¿Por qué necesitamos conocer y dimensionar las estructuras del templo? Sabemos que son 11 codos que mide de ancho lo que es el atrio de Israel, más 11 codos del ancho de los Kohanim, del atrio de los Kohanim, más 2 codos y medio, 3 vamos a ponerle, de los atrios, no del atrio, sino de las escalinatas que hacían de separación entre el atrio de Israel y el atrio de los Kohanim. Aproximadamente ahí tenemos ¿cuántos codos? 25 codos. Pero nos menciona el tratado Midot que tiene un total el azara de 187 codos. Entonces, ¿cuánto mide este sector que estamos viendo aquí? Hagamos la operación matemática, familia. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a hacer la operación? Son 25 codos en total entre los 2 codos y medio de los escalones, más los 11 codos de ancho de los Kohanim, del atrio de los Kohanim, más los 11 codos de lo que es el atrio de Israel. Muy bien, hermanos, 187 codos. Miren lo que mide, 187 codos desde el velo hasta este sector. Por 135 sigue siendo igual la longitud. Bien, de norte a sur, 135, de este a oeste, 187 menos 25 son 162 codos, familia. Miren, 162 codos mide entre este lugarcito donde estamos parados y el altar. Ahora, y el velo. Ahora vamos a hacer la operación de pasarlo a metros. Entonces, si yo tengo 162 codos por 135 por 58,57, nos va a dar 94,88. Podremos redondear a 95 metros entre el velo y este sector. Por 79 metros
de norte a sur o de sur a norte, exactamente lo mismo, tenemos esa dimensión. O sea, miren familia ahora cómo hemos redimensionado las especificaciones o las dimensiones del templo, familia. Ahora ya tenemos una idea de la dimensión de lo que puede haber ocupado el altar, este sector donde están los animales, el sector donde se hacía la matanza, o sea, se preparaba el animal para presentarlo al altar, se lo despiezaba, o sea, era un sector muy amplio, exactamente, era un sector muy amplio, que podía haber muchas personas en este lugar. Y si nosotros ahora analizamos lo que era el Tratado Tamid y vemos la cantidad de sacerdotes que se necesitaba, al igual que si nosotros ahora empezamos a considerar que por cada cantidad de animales, por ejemplo, por cada becerro que se presentaba en el altar se necesitaba 24 sacerdotes, o sea, tenemos que ahora empezar a hacer cálculos y estudiar las ofrendas y ahora tener una idea de cuántas personas se utilizaba para presentar una ofrenda en el altar. Iba desde 8 personas a 24 personas. Entonces imagínense un día de festividad, un día como dice Deuteronomio 16:16, que todo Israel subía para las fiestas de panes sin levaduras, para la fiesta de tabernáculos y de Pentecostés, la cantidad de personas que había aquí en este sector. Ahora entendemos por qué era muy amplio este sector. Porque necesitaba tener lugar para que hubiera un movimiento fluido de los sacerdotes a la hora de presentar las ofrendas. Bien, y otra cosa que los animo a que estudiemos, familia, son las ofrendas. Que sepamos cuántas son, cómo eran, cómo se hacían, y por eso los invito a que vayan y vean el Tratado Midot, que hay un estudio también Tamid, el Tratado Tamid, que hablamos sobre la ofrenda diaria, después hablamos sobre las ofrendas Musaf de Shabbat, o sea, les voy a dejar todos esos videos en la descripción del video para que ustedes puedan ir y complementar, familia. Miren cómo ahora un tratado que está hablando de las medidas nos va a hacer conexiones con las ofrendas, con la manipulación de los animales, y esto lo podemos hacer con una conexión con las escrituras cuando habla de las ofrendas. Entonces, cuando se habla de eso, ya sabemos en dónde se está haciendo en el templo. Bien, ok, entonces, wow, hemos visto bastante matemática, familia. Ahora tenemos una redimensión de estos sectores del templo. Bien, tenemos todo lo que es esta área, vemos que es amplia. Ahora entendemos el por qué. Porque aquí van a haber personas, van a estar los sacerdotes haciendo su oficio, va a haber personas que van a ser testigos. Pero recuerden también que en la clase pasada hablamos de que los levitas se encargaban de ¿qué? Del canto. Y que había una cámara subterránea en donde ellos hacían los ensayos y guardaban los instrumentos. Y que también en las escalinatas, antes de entrar a este lugar, hay 15 escalones entre la puerta Nicanor y el atrio de las mujeres, y en esos escalones también los sacerdotes se paraban para cantar los salmos, del 120 al 135, ¿bien? Al 134, perdón, que eran los salmos de ascensión. Entonces, ahora vamos a descubrir y vamos a marcar algunos precedentes bíblicos sobre estos tres atrios. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados así porque sí, sino que tienen un propósito. Y hay evidencia bíblica que nos determina el por qué se hace esta división entre el atrio de Israel, un sector que es este que estamos acá viendo estas escalinatas, que se llama el Duján, que ahí estaban los levitas en el servicio diario y en los servicios de las ofrendas adicionales, Musaf, haciendo los cánticos, sonando los instrumentos, y el atrio de los Kohanim, en donde ellos estaban haciendo su servicio, y toda esta otra parte que es incluida también dentro del atrio de los Kohanim, en donde solamente estaban los sacerdotes que tenían que hacer el oficio que se les había dado con respecto a la ofrenda en el altar. Bien, vamos a empezar con el atrio de los Kohanim. Vamos a hablar, ya que estamos aquí, vamos a empezar a buscar la evidencia bíblica. ¿Por qué hay una separación entre Kohanim, Leviim o sacerdotes e Israel? Yo creo que se han dado cuenta del por qué el atrio de Israel se llama el atrio de Israel. En ese lugar solo podían entrar los hombres de Israel, los príncipes de Israel, que iban a ser los testigos de las ofrendas diarias, y también ellos
podríamos decir que eran como los intercesores. Ellos, mientras se presentaban la ofrenda, por ejemplo la tamid, ellos estaban orando a la hora de presentar el incienso. Oh, interesante, ¿no? Entonces, vamos a buscar algunas evidencias, vamos a marcar algunas evidencias bíblicas para saber el porqué de estas divisiones, y por eso sabemos que hay estos como niveles en donde hasta cierto lugar va a poder estar una persona y también descubrir cuál es el funcionamiento. Ya sabemos que este sector es para el funcionamiento, o más que nada para que los sacerdotes realicen todo lo que tenga que ver con el servicio, con la abodá del altar. Bien, ahora vamos a ir a quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 24, familia. Y aquí tenemos una evidencia del por qué se hace esta separación. Y nos menciona que los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Y los hijos de Aarón, Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Abimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. O sea, acá vemos que hay una separación, que ahora para el servicio del templo se apartan a los sacerdotes y a los hijos de Eleazar y Itamar para que sirvan en el altar. Y aquí tenemos 24 órdenes sacerdotales que van a estar sirviendo en el templo durante el año. 2 veces al año estas órdenes van a estar sirviendo en el templo. Y estas eran las órdenes, o sea, estos eran los sacerdotes, las órdenes de sacerdotes que van a estar aquí oficiando en este sector. Todas las semanas había una rotación de los sacerdotes. Cada sábado se hacía el cambio de guardia de las órdenes. 24 órdenes sacerdotales. Entonces, aquí vemos cómo tenemos ahora una separación. Hay una separación. Y ahora sabemos que necesitamos que haya una separación. Y ahora entendemos por qué estaba podemos decir, esta advertencia o esta señal de hasta dónde podían llegar los levitas y hasta dónde podían llegar los sacerdotes. Los levitas no podían pasar a este lugar porque ellos no estaban habilitados o autorizados para hacer el servicio en el altar. ¿Quiénes eran los que estaban habilitados para hacer el servicio en el altar? Eran los hijos de Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Eran sacerdotes. Y aquí nos menciona las 24 órdenes de los sacerdotes. Cada una de estas órdenes tiene una fecha, un tiempo, y es interesante verlo en el calendario. Y también esto nos va a ayudar a conectar Lucas capítulo 1. Porque recuerden que Zacarías era de la orden de Abdías. Y ahora es una de las órdenes que se menciona aquí. Así que eso es tema para otro estudio. Pero miren cuántas podemos ahora hacer conexiones con el templo. Bien, entonces ya hemos visto que el sector, un precedente de que hay una separación en el servicio del templo para los sacerdotes, en donde se los aparta para una función y se aparta también físicamente un lugar para que ellos puedan hacer su función, el servicio para el altar, para el Eterno. Bien, en el altar para el Eterno. Ahora vamos a ver otro lugar, que es el Duján. Y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. No nos vamos a detener tanto acá con el servicio y la bodá, porque ya lo hemos cubierto en el tratado Tamid. Bien, pero me gustaría que nos enfoquemos en estos dos atrios. El atrio de Israel y el atrio de los levitas o el Duján. Vamos a pararnos aquí. Este es el atrio de los levitas. Precedente de esto, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 24, del verso 20 al 31. Miren lo que dice. Y a los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, de los hijos de Subael, Gedías, y los hijos de Reabías, Isaías, el jefe. Y acá empieza a hablar de todas las órdenes. Hay 24 órdenes de levitas aquí. Wow, familia, estamos viendo que ahora por cada orden de sacerdotes había una orden de levitas que los acompañaba.
¿Y cuál era la función de estos levitas? Ellos eran, recuerden lo que vimos la clase pasada, de que ellos eran los encargados de la adoración, de la música, de los cánticos en el templo. Solamente los levitas, los sacerdotes no podían cantar, no podían tocar instrumentos. Solamente los levitas, al igual que Israel. Israel podía responder al cántico de los levitas, pero no podía entonar cantos, porque solamente los levitas eran los que entonaban cantos. Y recuerden que habíamos visto el precedente en la clase pasada, que los levitas eran personas instruidas en el canto, que se enfocaban su servicio 100% a cantar y a tocar los instrumentos con excelencia para el Eterno. Entonces, por eso es que había también esta separación y había un lugar donde ellos podían estar específicamente parados y poder cantar y tocar los instrumentos, marcando una separación entre Israel y los sacerdotes. Ellos estaban en el medio. Ellos estaban cantando ahí, familia. Entonces vamos a ver un poquito más cómo funcionaba el Duján, porque vemos que eran escalinatas. Ahora la pregunta es, ¿cómo ellos se organizarían en estas tres escalinatas, en estas tres gradas, que nos van a dar una separación de entre el atrio de Israel y el atrio de los Kohanim de 2,5 codos? Entonces, vamos a investigar un poquito más de esto. Entonces, vamos a ir a otro tratado de la Mishnah, que es el tratado Arcahaim, capítulo 2, párrafo 6. Miren lo que nos habla sobre el Duján. No había menos de 12 levitas de pie sobre el estrado, el Duján, que son las escaleras que estamos viendo, familia. Bien, esas escaleras que hacen la separación. Bien. Aunque su número podía aumentar hasta el infinito, ningún menor podía entrar en el atrio del templo para realizar una función litúrgica, a no ser cuando los levitas estaban en pie cantando. O sea, miren todo esto, familia. Familia, esto es algo que tenemos que tener en claro. Hay sectores hasta donde podían llegar los niños, sectores hasta donde podían llegar los hombres. Y todo esto estaba bien marcado en el templo, porque recuerden, le servimos a un Dios de orden. Entonces dice que ningún menor de edad podría estar en el atrio del templo parado para realizar una liturgia, a no ser que fuera acompañado por un levita cuando esté de pie. Tampoco podía ningún menor acompañar el canto con arpa o con lira. Wow, familia, todo esto nos va como enseñando cómo es el protocolo del cántico en el templo. Y por ahí podemos tomar algunos principios que podemos aplicar a nuestras comunidades, a nuestras congregaciones, para mejorar el servicio, familia, para hacerlo decentemente y en orden. Y esa es la función del templo, enseñarnos un orden. Dice, tampoco podían ningún menor acompañar el canto con arpas o liras, sino solo con la boca, para dar ánimo al para dar armonía al canto. Rabí Eliezer ben Jacob decía que los niños levitas, no entraban a formar parte del número, sino se ponían de pie sobre el estrado, ni se ponían de pie sobre el estrado, sino que se colocaban de pie sobre el suelo, con su cabeza entre los pies de los levitas. Se los llamaban los atormentadores. Wow, familia, miren cómo les llamaban a los niños, los atormentadores. ¿Por qué? Porque miren cuál era. Dice la variante, hay una variante, una aclaración que hace la Mishnah cuando dice los atormentadores, es los pequeños de los levitas. Con su voz de tiple, o sea, con su voz aguda de un niño, la voz de un niño, forzaba a los levitas a alzar su voz. Por eso se los llamaba los atormentadores de los levitas. Porque exigían a sus padres que levantaran el tono de voz, que lo hicieran con más excelencia. Miren, el Eterno qué sabio que es y cómo usa a los niños para mejorar el servicio, cómo usa a los niños para darle ánimo a los papás. Y eso es algo increíble, ver cómo muchos niños y jovencitos que entran en la fe toman fuerza y son los que empujan a sus familias a que continúen caminando en la Torá, que continúen caminando en obediencia a los mandamientos. ¡Wow! Y miren, este principio lo podemos ver aquí con los levitas. Es decir, miren lo que nos dice. En el Tratado de Arcaim dice que en este atrio solo
había como mínimo, podía haber como mínimo 12 levitas cantando, mínimo. Máximo, infinitos. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, en los tiempos de fiesta estaban todos los levitas, las 24 órdenes de los levitas cantando en los tiempos de festividades. Al igual que las 24 órdenes de sacerdotes estarían trabajando en el altar. Bien. Entonces, mínimo 12, máximos todos los que pudieran estar en ese momento tocando los instrumentos y cantando. Dice que los niños no se paraban en estos escalones, sino que ellos se paraban aquí, miren, en el piso, dice. O sea, está hablando del atrio de Israel. Ellos se paraban acá, sus padres aquí en las escalinatas, y ellos estaban ahí con su padre, a los pies de sus padres. Ellos también estaban cantando y obviamente daban armonía al canto, pero también servían como exigencia a sus padres para que mejoraran en el servicio, para que continuaran adelante y levantaran su voz. El ánimo de los levitas no decayese. Bien. Wow, esto es increíble. Algo que a mí me impactó mucho y ver cómo el Eterno también permite que los niños tengan una función. Obviamente ellos no iban a estar parados en el lugar de su padre, pero miren, desde pequeños se les estaba instruyendo a cómo hacer el servicio. Ellos estaban practicando desde pequeño. Y estos niños cuando crecieran iban a ocupar la posición de su padre. Iban a seguir haciendo con excelencia el servicio y quizás mejor porque habían sido instruidos desde muy pequeños en el cántico, en la adoración, en alabanza al Eterno. Wow, esto es increíble, familia. Es algo que a mí me impactó mucho y por eso quería compartírselos para que tengamos una evidencia. Miren, estamos conectando Tratado Midot con el Tratado Arcahaim de la Mishnah, el capítulo 2, párrafo 6. Bien. El Duján. Cada una de las 12 secciones del Duján tendría 24 representantes del Mishmor sobre sus 3 escalones. O sea, tenía cada uno de ellos estaba compuesta por sus representantes. Había 24 representantes, como lo habíamos visto en Primeras de Crónicas. Bien. Esto nos menciona en Midot capítulo 2.6, que lo acabamos de leer, incluyendo cantantes, músicos, tocando el símbolo, liras, flautas, trompetas, además de otros instrumentos, y a menudo sus hijos cantaban con ellos, y eso lo acabamos de ver también en el Tratado de Arcahaim. Los chicos solo estarían permitidos en la parte inferior del Duján, no en las escaleras superiores. Es lo que recién estábamos viendo. Esta información yo la estoy tomando del recurso Mismarot y Mamadot de Edgar Ramos. Se los recomiendo, familia. Adquieren ese recurso. Es muy bueno. Nos ayuda mucho a entender el servicio del templo. Y esto es parte de lo que nos menciona el Moré Edgar con respecto a lo que es el Duján. Y aquí vemos cómo estaba dividido en los 135 codos que mide a lo largo el Duján. Está dividido en 12 sectores. Bien, y en esos sectores en donde se paraban los levitas y los sacerdotes para cantar. No debe haber menos de 2 liras. Miren ahora la cantidad de instrumentos. Mínimo sabemos que no podían haber menos de 12 levitas parados en el Duján. También nos menciona, también sabemos ahora por el Tratado de Arcahaim 2.3 y el Tratado del Talmud Arcahaim 13b, nos menciona que no tampoco debe haber menos de 2 liras y no más de 6. No menos de 12 flautas y no más de 12 flautas. Rabbi Una dice, pueden tocar hasta 120 trompetas. ¡Wow! ¿Cómo se dice? Y con ellas 120 kohanim sonando con trompetas. En Segunda de Crónicas 5.12. Esto haría 10 trompetas por sección. Bien, ya nos está dando cómo se va a estar ubicando, la ubicación de cómo se iba a ver la ubicación de los instrumentos en el Duján. La Mishnah afirma que un mínimo de 12 levitas se podrían en la plataforma para cantar. ¿A qué corresponde este número? Rabbi Papa dice, corresponde al número mínimo de instrumentos que se tocaron. 9 arpas, 2 liras y un platillo, o sea, un címbalo. Este número también se alude en la Biblia, como se dice, instruido en cantar al Eterno. Él y sus hermanos e hijos sumaban 12. ¿Dónde se encuentra esto? Primera de Crónicas 25 del 7 al 9. Vamos a ir a Primera de Crónicas 25 del 7 al 9.
5, 27 al 9 dice, 7 al 9 dice, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Adonai, acá está hablando de los levitas y que eran los que estaban designados para el canto, dice, para el canto de Adonai, todos los aptos fue 288, y escucharon y echaron suertes para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. O sea que acá cuando se echaba suertes para prestar servicio del cántico, entraban tanto el alumno como el maestro. Entraba el padre como el hijo, siempre y cuando estuviera apto para cantar. Lo primero suerte salió para Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur y sus hijos y sus hermanos, 12. Miren, siempre era un mínimo de 12, que eran los representantes de cada una de estas familias. Obviamente que dependiendo la época del año, había de 12 a un número infinito, si estamos hablando de un tiempo de festividad, familia, ¿bien? Entonces ahora vemos que en este sector había mínimo 12 levitas entre cantantes y también instrumentos, quienes tocaban los instrumentos. Y vemos cómo se iban componiendo los instrumentos. Tenían que haber liras, tenían que haber arpas, tenían que haber címbalos y los cantantes. Bien, vamos a volver a la información. Vamos a volver a la información. Entonces vemos ahora cómo el Duján estaba dividido. Y esto sería cómo se verían los tres escalones. Esta es una representación gráfica que se encuentra en el recurso Mismarot and Mamadot de Edgar Ramos, y vemos cómo se ubicaban. Bien, en el primer escalón vemos que van a estar las arpas, cantantes. En el segundo va a haber cantantes y una lira. En el tercer escalón va a haber cantantes, va a haber flautas, y después en el tercer escalón, recuerden que está el atrio de Israel. Ahora también vamos a saber otra función. Aquí en este escalón había cantante familia, aquí, ahora sí lo van a ver. Acá en este último escalón, de acuerdo a lo que nos menciona, como el diagrama que tenemos de cómo se hubiera visto el Duján en el primer siglo, vamos a ver que en la última fila va a haber una flauta, va a haber un flautista, y que dependiendo el tiempo, y eso lo vimos también en la clase pasada, dependiendo del tiempo del año iba a ser una flauta metálica o una flauta de caña. Y principalmente para Sukkot, para Shavuot y para panes sin levadura sonaba una flauta de caña. Bien, eso marcaba también el tiempo en el que se estaba haciendo el servicio en el templo. Y vamos a ver que eran trompetas, eran cantantes, una flauta y las trompetas. Las trompetas se ubicaban aquí, en este sector de los Kohanim. Recuerden que en Números capítulo 10 nos habla sobre el sonido de las trompetas. ¿Y quiénes eran los únicos que podían tocar las trompetas en el templo? Eran los sacerdotes. Ellos se podían ubicar aquí. Ellos eran los únicos que tocaban las trompetas. Y después continuaban los cantantes y un flautista, y así sucesivamente hasta llegar a las arpas, que estaban en el primer escalón de los tres que hacían la división entre el atrio de Israel y el atrio de los Kohanim. Bien, entonces ahí estamos viendo cómo estaban haciendo la división. Sí, eran las trompetas de plata. Eran las trompetas de plata que sonaban. Porque los cuernos de shofar estaban más en el servicio de lo que era Rosh Hashanah, Yom Teruah, y para la declaración de los años de jubileo. Y también sonaba, en menor manera, sonaba en los días de ayuno un shofar de plata, recubierto en plata, ¿bien? Pero bueno, ese es tema para otro estudio, que los invito a que vean un estudio que hemos hecho que se llama El sonido de la gran trompeta, en donde nos detallamos cuántas trompetas sonaban en el templo, cuándo y por qué. No era solamente para los tiempos de fiesta, en los servicios diarios también sonaban las trompetas. Entonces, los invito a que vayan y vean ese estudio que se llama El sonido de la gran trompeta, al son de la gran trompeta, que hacemos una conexión con el libro Números capítulo 10 con Mateos capítulo 24, ¿bien? Y hablamos sobre el conocer el sonido de las trompetas, así que ahí tienen
otra asignación, otra tareita familia para que puedan ver y seguir ampliando los conocimientos de cómo funcionaba el templo. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo funcionaba el Duján. Ahora ya sabemos cómo los levitas se ubicaban en este sector para poder cantar. Ya tenemos una imagen, ya no solo tenemos la imagen de la dimensión de las cosas, familia, de cómo era este espacio, sino que ahora ya podemos visualizar de alguna forma a los levitas parados aquí. Mínimo 12. Ya sabemos con qué instrumentos, a dónde se ubicaba cada uno. Y ya tenemos una noción de cómo era el servicio en el templo. Nos vamos dando una ilustración, tenemos en nuestra mente de cómo era. De acuerdo a lo que nos describe la Mishnah. De acuerdo a lo que nos está describiendo el modelo del templo. Bien. Ahora nos toca hablar sobre el último de los atrios. El atrio de Israel. Este atrio que está aquí. Y este atrio es bien importante porque nos va a ayudar también a hacer una conexión con respecto a los últimos tiempos, con la escatología de el regreso del Mesías, con la escatología profética, pero vista desde la perspectiva del templo, familia. ¿Queremos conocer profecía? Necesitamos estudiar el templo. Y esta es la evidencia, familia, que necesitamos estudiar el templo para entender lo profético, los acontecimientos proféticos que acontecieron y que van a acontecer en los tiempos finales, familia. Pero vamos a marcar un precedente. ¿Por qué se llamaba este lugar Atrio de Israel? ¿Por qué? En este lugar solamente podían entrar hombres de Israel. Los príncipes de Israel, los representantes de Israel. ¿Y de dónde viene esto? Viene de Números capítulo 28. Vamos a ir a Números capítulo 28. Números capítulo 28 del verso 1 al 2. Dice, habló a Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomela a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada uno será el holocausto continuo. Bien, o sea, aquí le está hablando a quién, a los hombres de Israel, le está diciendo a Israel que ellos tienen que presentar continuamente la ofrenda. Y por eso los hombres de Israel, los príncipes, que también se separaron en 24 órdenes, o sea, por cada orden de sacerdote había 24 órdenes de levitas y había 24 órdenes de Israel, que se rotaban todas las semanas, en donde estos israelitas estaban siendo testigos de que se presentara la ofrenda diaria continua, como lo menciona Números capítulo 28. Que se cumpliera con ese mandamiento. Y ellos eran los testigos y ellos tenían la función, como les decía, de estar orando aquí. De estar mientras el sacerdote presentaba el incienso en el atrio del incienso en el lugar santo, los hombres de Israel, ellos estaban de pie estaban orando a voz baja, murmurando, lo que nosotros conocemos como las oraciones de la amidad, que son oraciones que se hacen de pie. Eso lo vamos a ver en nuestro protocolo que tenemos a diario, en las oraciones de la mañana y en las oraciones de la tarde. Ahora entendemos de dónde vienen estas oraciones. Vienen de la función de los príncipes de Israel que estaban aquí. Mientras se presentaba el incienso, ellos estaban proclamando esas 18, 19 bendiciones de la amidad, familia. Mientras el sacerdote estaba haciendo su oficio de encender el incienso. Oh, interesante, ¿no? Mucho para aprender, mucho para seguir aprendiendo. Pero ya acá hay algo bien interesante. Me quiero detener aquí un momento. Porque en este sector, es más, todo el mundo en el templo podía estar de pie. Tenía que estar de pie. Nadie podía estar sentado. Solo en los sectores de menos santidad las personas podían estar sentadas. ¿En qué sectores? En el ingreso al templo, recuerden, perímetro de la construcción herodiana, lo que era toda la parte de los atrios de los gentiles, hasta el Sorej, hasta ese vallado que habíamos visto que marca una separación entre lo santo y lo profano, entre quienes están en pacto y quienes no están en pacto. Entonces, ese muro, hasta ese muro todo el mundo podía entrar
y se podían sentar, no había ningún tipo de inconvenientes. Pero cruzando el Soreg hasta este punto que estamos viendo, el atrio de Israel, nadie podía sentarse, a excepción del rey de Israel, que viniera de la descendencia de David. Era el único que se podía sentar a la derecha del Padre, a la derecha de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que el rey de Israel es el príncipe de Dios en la tierra, rey del pueblo. Y por eso él se sienta a la derecha. Y por eso era el único que podía sentarse en el templo, porque tenía ese privilegio al ser el príncipe de Dios. Y David era el príncipe de Dios. Ahora todo esto nos tiene que ayudar a entender un poquito sobre la venida de nuestro Mesías Yeshua como rey. ¿A dónde él va a estar? ¿A dónde él va a sentarse? ¿Cuál es su función como rey? Y esto es algo bien interesante, familia. Y la evidencia la tenemos con en Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes para marcar la evidencia de que el rey se sentaba en un punto específico del templo. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23, del verso 1 al 3. Y acá estamos hablando de el rey Josías, un rey muy bueno de Israel, un rey que hizo las cosas conforme a la voluntad del Padre. Y queremos ver un modelo, y siempre lo repito, queremos conocer a Yeshua como rey. ¿Cuál va a ser su rol, su función, su propósito cuando regrese? Estudiemos la vida de Josías. ¿Qué es lo que hizo Josías? ¿Cómo lo hizo Josías? Siendo un niño de 8 años que fue nombrado rey y a sus 18 años proclamó, y mejor dicho, declaró una reforma en donde a todo el pueblo tenía que volver a guardar los mandamientos. Un verdadero rey que le exige al pueblo, tienen que guardar los mandamientos. Esa es la función del rey. Y eso es lo que Yeshua va a venir a hacer. Y miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna. Ok, miren lo que dice. Dice que el rey se puso de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai de que irían en pos de Adonai y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Miren la función del rey. Él representaba al pueblo y él hace este juramento y el pueblo confirma el pacto que está haciendo el rey Josías, de que toda la nación volvería a guardar los mandamientos, que pondría por obra, y eso es lo que Yeshua va a hacer. Y nos menciona que el rey se puso de pie en el templo. Quiere decir que el rey se podía sentar. Ok, había un sector aquí en el atrio de Israel, justamente si vemos el templo representaría el trono, el edificio principal representa el trono de Dios. Y a su derecha se encontraría el trono del príncipe. O sea que dice que cerca de columnas. Ok, miren, justamente en este sector están estas columnas. Y en este sector, a la derecha, había un trono en donde solamente el rey de Israel, del linaje de David, se podía sentar. Nadie más se podía sentar en ese trono. Rey Josías entonces nos está dando a entender que él estaba en este punto, y él aquí fue donde él paró y delante de la presencia de Dios hace el pacto y el juramento de que toda la nación volvería a guardar los mandamientos. Y sabemos que históricamente en Israel ningún rey que no fuera del linaje de David pudo sentarse en el templo. Por ejemplo, primer siglo, Herodes, él nunca pudo ocupar esta posición. ¿Por qué? Porque él no era del linaje de David.
de David. Él era un converso al judaísmo, pero no era del linaje de David. Si él, por más que lo habían, podemos decir, proclamado rey o autodefinido rey, y sentarse en este lugar, él estaría profanando el templo, porque estaría usurpando la posición del rey de Israel, del linaje de David. Wow, familia. Entonces esto nos va a ayudar a entender textos que están relacionados con el antimesías, con la profanación en el templo. Porque muchos dicen, sin saber el contexto del templo, sin conocer el contexto del templo, desechan el templo diciendo que el templo, el tercer templo va a ser, es algo profano. Porque va a venir el antimesías y él se va a poder apoderar del templo. La verdad, familia, necesitamos estudiar el templo. Y ahora, teniendo este conocimiento del funcionamiento del atrio de Israel, en donde había un lugar específico para el rey, en donde el rey se podía sentar, y que ni siquiera Herodes se animó a sentarse en ese asiento, porque si él se sentaba, no importaba que fuera el rey, él moría por usurpar el trono de David. Wow, familia. Esto nos tiene que hacer un poquito de ahí, de hacernos como pensar un poquito, familia. Porque miren lo que dice Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque va a llegar momentos, vamos a hablar un poquito de la profecía, va a llegar momentos, en Mateo 24 dice lo siguiente, en que se levantarán, dice, falsos profetas, dice falsos Cristos, falsos Mesías. Vamos a esperar que me está abriendo ahí. En Mateo 24, capítulo 24, verso 24, vamos a ver cómo, a ver, ahí está, bueno, dice que se levantará falsos Mesías, dice. Acá está. Mateo 24, 24, miren lo que dice. Vamos a ir al versículo 24. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Wow, familia, por eso necesitamos estudiar el templo, para no ser engañados, conocer los mandamientos, conocer la función del rey, para no ser engañados, familia. Y miren lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, del versículo, capítulo 2, del verso 3 al 10. Vamos a leer del versículo 3. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta, miren lo que dice, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Wow, familia. Está hablando de cuándo el templo va a ser profanado. No, esto no quiere decir que el templo es profano, no, el templo es santo. Isaías capítulo 56 nos dice que es la casa de oración. Es la casa en donde el Eterno nos va a llevar a recrearnos. Entonces no es algo profano, sino que va a suceder algo que va a profanar el templo, y es que ese falso Mesías va a querer usurpar la posición de David y va a querer tomar el lugar que le corresponde a David en el templo. Y por eso dice, y se siente en el templo de Dios, en la casa del Eterno. Y sabemos ahora que el protocolo es que solamente el rey del linaje de David podía sentarse en el templo. Ahora miren cómo estamos ahora haciendo conexiones con escritos del primer siglo, con escritos que hablan sobre la escatología, la profecía de los últimos tiempos. Por eso es necesario, familia, que estudiemos el templo, que conozcamos los mandamientos, que conozcamos la función del rey para no ser engañados, familia. Miren, dice que el que se va a levantar y va a usurpar esa posición, que ni siquiera Herodes se animó a sentarse siendo el rey de Israel en el primer siglo, dice que este va a ir en contra de todo lo que el culto de Dios, va a ir en contra de todo lo que se hace en el templo.
Va a ir en contra de todo lo que Dios ha dicho que es bueno para hacer. Dice él, cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o de objeto de culto. O sea, que él va a estar, o sea, va a desechar la Torá, va a desechar el servicio del templo, va a querer usurpar, cambiar las cosas. Wow, familia, tenemos que estar atentos a eso. Y meditar en qué Mesías estamos esperando que regrese. Wow, mucha información, ¿no, familia? Hemos visto, vamos avanzando de a poco, familia. Ahora me entienden por qué vamos paso a pasito avanzando. Porque hay mucha información, muchas cosas que tenemos que digerir, volver a ver, tenemos que repasar, asimilar y aprender para ir continuando y tener bases firmes en el templo, familia. En el funcionamiento, en el diseño. Porque vemos que todo esto está relacionado con las escrituras. Entonces por eso vamos paso a pasito. Así que hasta aquí fue la clase número 6 del tratado Midot. Así que ahora me gustaría, familia, que nos relajemos un poquito, que podamos tomarnos un vasito de agua, un cafecito y tengamos un pequeño, podemos decir, vamos a hacer algo, familia, de compartir un tiempito de preguntas. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño quiz. Para relajarnos, familia, nos relajemos, vamos a asimilar los conocimientos, vamos a ir viendo cuánto hemos aprendido y si hemos aprendido y si tengo que volver a ver los estudios. La idea es esa, familia, de generar una base firme, sólida en los conocimientos del templo, para que conozcamos el vocabulario y como dice Mateo 24:24, no seamos engañados, familia. Si yo estudio, si yo sé y conozco y tengo la información y la tengo firme, y la tengo validada, y eso sí, familia, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo. Entonces, ahora, si yo tengo todo eso, no voy a ser engañado, no va a ser fácil que me engañen. Y por eso, quiero que hagamos esta pequeña dinámica de tener, ver un poquito el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿bien? Así que relajémonos, familia, esto no es un examen, esto es para que nos relajemos y pongamos a trabajar nuestro cerebrito, familia. Bien, primera pregunta. Quiero hacer la primera pregunta. Nombre de la puerta del este que se encuentra dentro del perímetro original de los 500 por 500. Y les voy a dar una ayudita, familia, el mapita que estamos usando para ubicarnos en el templo. Bien, miren, este es el mapita. Uy, justo yo estoy, bueno, mejor. Yo les doy una pista. Yo estoy tapando esa puerta. Yo estoy justo en esa puerta. Nombre de la puerta que se encuentra al este en el muro de los 500 por 500. Recuerde que el perímetro de los 500 por 500 es el perímetro marcado con la línea roja. Y justamente acá es el este. Y hay una puerta que se llama la puerta de... Hay una respuesta, a ver... Otra vez, ¿quién más responde? Puerta del Este. Lo vimos en los primeros estudios. Amén. Sí, la puerta Sushan. La puerta de Susa o la puerta de Sushan. Muy bien, hermana. Muy bien. Contestó muy bien. Familia, vamos aprendiendo. Muy bien, familia, vamos aprendiendo. Vamos entonces a la segunda pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta, familia. ¿Cuánto mide el soreg de acuerdo a la Mishnah? Recuerden que habíamos visto que Flavio Josefo da una medida y la Mishnah nos da otra medida. ¿Cuánto mide de acuerdo a lo que dice la Mishnah? Pero específico. ¿Cuándo dice? Recuerden que la Mishnah no habla en metros. Nos está hablando en codos o en palmos. Miren, les doy otra pista. La Mishnah la da en la medida en palmos. 3 codos no. Esa es la medida que da Flavio Josefo. ¿Cuál es la medida que da la Mishnah? Y lo da en palmos, no en codos. A ver. Muy bien. 2 codos o 10 palmos, dice. Ok, muy bien, familia. Muy bien, lo estamos haciendo bien. Vamos a la tercera pregunta.
cámara del sur oeste del atrio de las mujeres. ¿Cómo se llama? Recuerden que el atrio de las mujeres habían 4 cámaras. 2 en el sector sur, 2 en el sector norte. No, nazareos no. Sur oeste. Acá ya me la están diciendo, acá ya la saben, acá ya la saben, acá ya saben la respuesta. A ver, familia, los que están en internet, no es la de los nazareos. La de los nazareos se encuentra en el noroeste. Estamos preguntando la de sur-oeste. Muy bien, familia, muy bien. La cámara del vino y del aceite. Muy bien, o la cámara del aceite. Muy bien, familia, muy bien. Estamos aprendiendo. Y la última pregunta, y espero que hayan estado atentos en la clase. ¿Cuántos codos mide en total el patio de la Zara? ¿Por cuánto? Acá ya me están diciendo la respuesta. No sé si la están escuchando ustedes, pero a mí ya me la están diciendo aquí. A ver, familia, los que están en el chat. 135 por 11. Estamos cerquita. Los 135 sí, los 11 no los tomo esos 11. Me quedé corto con los 11. A ver, familia, ese era del atrio de Israel. Esa era la medida del atrio de Israel. Recuerden, voy a ir una pista. Midot, capítulo 6, capítulo 2, párrafo 6. Empieza hablando sobre las medidas de el atrio de Israel, el atrio de los Kohanim, nos habla sobre el Duján, de la elevación de 2 codos y medio, y nos dice que el total eran 100 y pico de codos por 109. Sí, a ver, ¿cuántos serían codos? Está muy bien la respuesta en metros, está bien. Pero ¿cuántos codos eran? Recuerden, la Mishnah nos habla en codos, no en metros. Muy bien la respuesta de nuestra hermana. 109 por 79. 18 codos. No, familia. Está bien la respuesta. Está muy bien la respuesta de nuestra hermana. Muy bien, hermana. Sí, 187 codos por 135. Muy bien, familia. Muy bien. Han estado atentos a la clase, familia. ¡Wow! Familia, espero que la hayan pasado lindo, que me hayan podido comprender. Si les invito a que vuelvan y vean la enseñanza de nuevo, que la repasen, que no solo repasen esta enseñanza, sino que las anteriores, y que podamos seguir aprendiendo juntos del templo. Así que los invito a que nos sigan acompañando en la próxima clase, en la número 7 del Tratado Midot, aquí en la Biblia en su contexto. Shalom, familia, nos vemos en el próximo estudio.